Lo vemos con un cuaderno lleno de anotaciones. Ya no le quedan hojas. A Darío Gaño, porque hay mucha información para el día de hoy. Daro, buen día. Buen día, buen día. Sí, día donde todavía falta completar el equipo de Sergio Massa, o al menos comunicarlo. Ayer lo hizo en su red social, en Twitter. Lo hizo de a poco. Empezó a las 9:30 de la mañana y después siguió conformando o comunicando con quiénes va a ser su equipo. Ya había dicho Raúl Rigo, secretario de Hacienda, mirando el presupuesto, mirando el administrativo, con la palabra orden ahí como muy relevante, como ya había hecho durante el fin de semana. Después, bueno, ahí los vemos, el equipo de Massa. Primero, los que están encargados justamente de esto que les estaba diciendo, subsecretario de Presupuesto Jorge Domper, que viene del Tesoro, y Claudia Balestrini en Ingresos Públicos. Es lo primero anunciado por Sergio Massa, que después conformó lo que sería la parte más financiera. Cuando habló de Eduardo Setti, ahí también lo vemos atrás de ustedes, como secretario de Finanzas, que continúa en su cargo. Lisandro Clery, hombre de su confianza, como vicepresidente del Banco Central. Va a ser los ojos de Massa en lo que haga Miguel Pese, porque sobre todo las principales variables de la economía pasan por el central: tasa de interés, el tipo de cambio, la restricción a la compra de moneda extranjera, entre tantas otras cosas. Daniel Marx como para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública. Un experimentado economista, ¿no? Muy experimentado, transversal también su paso por la política, desde el radicalismo, satelitalmente en algún momento el peronismo también. Y bueno, ahora siguiendo de cerca, sobre todo lo puso Massa en su cuenta de Twitter, para el desarrollo del mercado de capitales interno, ¿no? Para esto de que los argentinos no tenemos de qué manera ahorrar en pesos. Bueno, un poco ver cómo se desarrolla en ese sentido. También habló de Leonardo Madcourt, que ya había estado en canjes de deuda 2005 y 2010, para ser parte del equipo como jefe de asesores. Y lo que falta, me olvido de alguno, no, de los que nombró está bien. Hasta ahora, pero faltan algunas designaciones. Faltan designaciones relevantes. Se está por confirmar el secretario de Agricultura, el que tenga el ida y vuelta con el campo. Y secretario de Industria, donde ahí José Ignacio de Mendiguren es una voz autorizada. Veremos si es él el que está en el día a día o hay otro nombre. Y secretario de Política Económica, que es una especie de viceministro del ministro de Economía. Veremos ahí. Y el de Comercio Interior, ¿no? Y el de Comercio Interior, tal cual que se especula mucho con que sea alguien de mucho roce con las empresas y con los medios, como pueda ser Matías Tombolini, pero si no, sería alguien de buen vínculo también con Sergio Massa, ya desde hace un tiempo. Y acá vemos la foto de ayer, que es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Massa, y ese aval importante, que al menos esa foto no la tuvo Batakis, en esto que Massa considera muy relevante, que son los primeros días. Ya fue la semana pasada con el nombramiento, la buena onda de los mercados, que ahora descubrieron que el dólar blue no tenía que estar a 3.50. Como 14 pesos ayer. Ayer y desde la semana pasada. También. 40 pesos del jueves. Está muy atento Jorge Bonafont, porque está siempre de acá, se va a su otro trabajo. No, mentira. Y después lo que queda hoy, que es obviamente en el Congreso, su renuncia, cada señal de Sergio Massa es muy relevante, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos, ¿no? Cada mensaje, cada foto que muestre estas semanas, que puede monitorearlo, va a estar muy de cerca. Y mañana, día clave para la economía, porque es su asunción como ministro. Y él dijo que iba a presentar medidas económicas. Hay que ver, ¿vieron que con este gobierno? En la conferencia de prensa que ya iba a presentar alguna medida, que ya iba a anunciar alguna medida. De hecho, se dice que ya tiene una lista, ¿no?, de medidas pautadas, armadas, pensadas. En realidad todo su equipo venía laburando mucho en lo que podrían ser medidas. El tema es cuando uno llega después a la botonera y con ve que te encontrás para qué hacer. Claro, porque es un Shenga, ¿no? La economía argentina. Si sacan de algún lado hay que ver qué se cae, la manta corta, el pañuelo que hay en este momento en la economía. Es un momento muy sensible, sin lugar a dudas, pero ayer estaban desde el equipo de Massa comunicando que va a ser muy relevante, y ya nos vamos para la tercera semana de agosto, el viaje a Estados Unidos. Ahí se verá si puede tener finalmente la reunión con el FMI, que igual ya estuvo teniendo relacionamiento, algún que otro llamado. Y lo que Massa decidió comunicar, que es la llamada fábrica de dólares. Empezar a
poner el eje en que la prioridad es que entren dólares a la Argentina Claro. en un momento donde faltan, sin lugar a dudas. Es ¿no? una de las prioridades, Sí. ¿no? Digo, en el direccionamiento que tiene ahora la política que va a encarar, lo hablábamos más temprano con Tuni, ¿no? La cuestión de los dólares, la cuestión de la inflación sin duda también y de los precios. Sí, sí, la cuestión de los dólares, al menos en esto de lo que estaba conformando Massa como una señal a dónde va la economía, para cambiar las expectativas, para que todos los agentes de la economía, que somos nosotros y son los grandes inversores, piensen que va a haber dólares, piensen porque están en lo cierto y eso genera que haya más confianza. Claro. Obviamente hay que ver qué sucede después, pero sí, coincido, sin lugar a dudas, en términos políticos, en términos para que se sostenga la economía, y parece una frase de un político, ¿no? Pero la gente tiene que poder verlo también, la inflación tiene que ceder, es uno de los objetivos principales, no en el cortísimo plazo. Si la inflación cayera del 6, 7, 8, 9% que puede ser de julio a un 1% en agosto, estaríamos en problemas. Claro, Eso significa que hay una debacle Darío, total. y para entender, porque después cuando se conozca el secretario de Agricultura, Comercio Interior está más metido en la gente, pero estas primeras confirmaciones son encargos muy estructurales, ¿no? Para llevarlo más a la calle. Por ejemplo, el armado del presupuesto, la deuda pública. Sí, el armado del presupuesto es clave por dos cosas. Primero porque se tiene que aprobar antes, en realidad se tiene que presentar antes del 15 de septiembre, que no falta tanto. Sí. El presupuesto del año que viene, siendo que este año no tenemos presupuesto aprobado por el Congreso, se tiene que presentar en el Congreso. Claro. Después porque esta gestión, la de Batakis y la de Guzmán, o sea que hay consenso, le pusieron mucho énfasis al equilibrio fiscal, a las cuentitas, a ver cuánto sale y cuánto entra dentro de la administración nacional, Claro. dentro de lo que tiene que ver con el Tesoro, con el Banco Central, con las provincias, así que eso es muy relevante. Y segundo, lo decías estructural, y es clave esto que todavía vemos ahí atrás, que son los nombres de la deuda, porque si hay algo que es estructural en Argentina es la deuda, lamentablemente. Sumamos a alguien más que conoce